Oh my God. Espérate. Booties. No, hay unas que dicen eso. Yo cociné temprano. Un día de esto vas a abrir ese micrófono y que van a oír. Sí, esa es Carmen. Esa es Carmen, la de Ponce. Mira Greyera, esperando por ustedes desde las menos 15. No soy yo. Ok. Para adelante. Hola. Te lo dije. Muy buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y hoy empezamos en Bonita Radio con un blooper. Yo se lo dije al señor director David Esperón. Cuando los micrófonos están abiertos, menos mal que estábamos vacilando precisamente. La buena empatía que tenemos en este programa y en Bonita Radio con nuestros internautas, sobre todo porque ustedes están listos y alguien me dice precisamente... Greyera me dice que para mí eres nuevo o nueva, no te conozco. El micrófono está abierto y yo me estoy vacilando que dice que está esperándonos desde las menos 15. Buenos días a todos y a todas en Puerto Rico y en el mundo, sobre todo la diáspora que se junta con nosotros todos los días para construir país a través de las informaciones y sobre todo los compromisos que tienen con este pueblo. Estamos en Bonita Radio, en Esto es lo Último. Y lo último es que vamos a tener que hablar bastante sobre esa resolución que emitió ayer el panel del fiscal especial independiente. 2 de los miembros del panel, son 3, pero 2 de ellos suscriben una resolución con relación al caso que involucra como una posible persona que cometió delito a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral desde agosto del 2019. Va a ser importante que pasemos revista, sobre todo, de lo que el FEI
incluso escribe en negritas. Bien interesante. Cómo Nidia Cotovives y Rubén Vélez Torres, los dos ex jueces que emiten esta resolución, porque no intervino Igri Rivera, Sánchez de Martínez, establecen en negritas lo que ellos entienden es más importante con relación a este caso. Digo, usted utiliza las negritas en un escrito precisamente para llamar la atención de esto. Y vamos a hablar sobre los silencios, pero sobre todo sobre esos hincapiés, sobre los personajes importantes en ese referido, que el FEI está hablando directamente de cómo se dieron los asuntos desde el 27 de enero. Y vamos a ubicar en tiempo y espacio el 27 de enero, porque es bien importante esa fecha. Y desde ahora les digo, compartan. Esta información me da la impresión que nadie en los medios tradicionales la va a sacar por muchas razones, y una de ellas es porque obviamente involucra a una figura que hoy tiene un programa de entretenimiento que se alega ser de análisis legal con relación a lo que pasa en Puerto Rico, y es puntual, y estamos hablando del ex fiscal delegado del FEI, precisamente, ex fiscal del Departamento de Justicia, quien para el 2009-2010 tuvo contratos como fiscal delegado en el FEI, el licenciado Ernie Caban, que está en la controversia de una manera bien interesante. Antes lo habíamos ubicado porque fue quien entrevistó a la gobernadora en un momento dado el 8 de julio, y vamos a traer nuevamente el audio. Pero importante en este punto, compartan, y vamos a hablar de todos estos extremos. Es importante que también hablemos sobre el COVID e insistamos en que los números siguen subiendo. También vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el aeropuerto, la incapacidad que ha tenido el gobierno de Puerto Rico de tener algún control en el aeropuerto, la llegada de muchos y muchas turistas que incluso vienen de Estados Unidos, y todo lo que ha salido a relucir en términos de la violencia que se suscita, sobre todo cuando le llaman la atención con relación al uso de las mascarillas. Que los que intervienen son los ciudadanos y ciudadanas del país, porque la policía no se sabe dónde está. Hoy Henry Escalera lo vi tratando de sacar un poco de pecho, diciendo que sí, que van a intervenir. No intervienen. Ahí están todas las imágenes, videos, fotografías de las diferentes instancias en que hay peleas, en que hay mujeres en trajes de baño en los diferentes malls en Puerto Rico. Y mucho relacionado con la actitud con que vienen esos turistas y esas turistas a Puerto Rico, de que no quieren utilizar las mascarillas, ni los sistemas, ni los dispositivos de seguridad personal, que en Puerto Rico la gente, muchas de las personas que circula y que se está aglomerando a pesar de las órdenes ejecutivas y de la posición de que no se haga porque es un riesgo a la salud, lo estamos usando precisamente para evitar el contagio, y esta gente no lo quieren utilizar. Vamos a lo más importante. Vamos también a compartir quiénes están por ahí. Carmen Negrón Rivera, saludos Carmen, qué bueno que estás por ahí, porque vamos a hablar, sé que estás bien interesada en este tema. Desde Tampa, Florida, nos habla Carmen. Celine Borges, tremendo salpa afuera que se formó en el aeropuerto, es una cosa increíble. Yo veo las imágenes y yo digo, ¿qué está pasando? O sea, esta mañana le pregunté a un amigo, ¿tú crees que es un asunto de drogas, alcohol? Él tiene una teoría de que también hay una actitud por ahí de mucha violencia en ese grupo que se identifica con ciertas personas que están llegando a Puerto Rico de diferentes sectores en Estados Unidos específicamente. Oiga, los pasajes para Puerto Rico están a $11 desde Estados Unidos, cuando a nosotros en el huracán María, en medio de una emergencia, nos costaban hasta $4,000 los pasajes. Es para que tengamos bien claro cuáles son las prioridades del gobierno de Estados Unidos, que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, Tomás Rivera Chats y el liderato del Partido Nuevo Progresista, también Carlos Johnny Méndez,
dicen que nos tratan tan bien. Y ahí está Jennifer González, todavía vanagloriándose de que es una aliada del presidente Trump. Pero vamos a lo que es bien importante en el caso del referido de la gobernadora. Ustedes saben que ayer hablábamos del comunicado que había enviado la oficina del panel de fiscal especial independiente, que especificó, de hecho, que esa resolución la había emitido Rubén Vélez Torres y su presidenta Nidia Coto Vives. A nosotros nos llamó particularmente la atención que Igris Rivera Sánchez de Martínez no hubiera participado. Nosotros desconocemos por qué. Estamos tratando de buscar información. Para hablar específicamente de eso, podríamos decir que Igris Rivera es una persona de mucha confianza del liderato del Partido Nuevo Progresista, no necesariamente del liderato que hoy pulula en esa colectividad, tipo Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, no necesariamente, pero sí de la alta cúpula del Partido Nuevo Progresista, que en un momento dado la llevó incluso a ser jueza del Tribunal de San Juan. Esos son incluso Luisa Ferré, ella siempre ha estado bien ligada. Carlos Romero Barceló, incluso entiendo que fue ayudante de Carlos Romero Barceló en la Fortaleza, allá para la década del 80. O sea, son liazones que tiene, liaisons, como dirían en country, vínculos que tiene los miembros de ese panel con el Partido Nuevo Progresista. Sabemos de dónde viene Nidia Coto Vives, un poco más cerca de este nuevo liderato y sobre todo mucho más vocal que Igris Rivera en relación al partido y a la manera en que se ha comportado en su función pública. Claro, Igris Rivera siempre ha sido jueza. De esa manera, pues hay una distancia que creó por mucho tiempo con relación a vincularse con la política partidista. Así es que ahí no sabemos por qué. Tiene que haber una razón para ella no entrar. ¿Quién nombró a Igris Rivera al panel del FEI? En el 2017, Ricardo Rosselló Nevares. Y eso hay que tenerlo claro porque por ahí pueden venir entonces los conflictos que puede estar alegando Igris Rivera para entrar en un referido que le van a la yugular de la administración Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet. Independientemente que Wanda Vázquez Garcet haya venido por el orden sucesoral, sí hay unos vínculos de Igris Rivera que fíjense que antes de estar en el panel del FEI, estaba en la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico con Luis Fortuño. Un esfuerzo totalmente distinto al esfuerzo que se hace desde el panel del FEI. Eso para decir que hasta hoy no tenemos mayor información de por qué Igris Rivera se inhibió de entrar en esta consideración. Maritza Claudio dice, Carmen Enid, no llegué temprano, pero llegué. Saludos, todo el mundo está por ahí, estamos empezando. Lala Márquez, saludos desde Connecticut. Saludos a usted también. Javier González desde Nueva York, por ahí está todo el mundo. Multa suspendida, dice Robert Baldwin. Tengan cuidado que Robert Baldwin multa y todo. Entonces, cuando vamos a la resolución en su contenido, nos damos cuenta, primero, de que en su página, entiendo, señor director, que es la número 3, el panel del FEI hace una lectura en orden de cómo se dieron las informaciones que llegaron al FEI con relación a la investigación que vincula hoy a la gobernadora y a otro personal de la Fortaleza. Y es que ustedes recordarán que Denise Longo Quiñones habló de que la investigación que empezó en el Departamento de Justicia a modo de una querella que se le presentó, se la había notificado al panel del fiscal especial independiente el 11 de marzo. Pues no,
el panel dice ayer en su resolución que el 27 de enero la licenciada Longo Quiñones había notificado que estaba evaluando una querella presentada sobre funcionarios bajo la jurisdicción del FEI y que fue una segunda notificación por escrito, esto es bien importante, que el panel recibió de la licenciada Longo Quiñones diciéndole específicamente que iba a hacer un referido, que ya había hecho un referido al departamento, a la División de Integridad Pública del departamento, para que se efectuara una investigación preliminar en el caso cuya querellada era la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, entre otros. Es decir, que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, Tomás Rivera Schatz y el liderato de ese partido tenían en el Departamento de Justicia a una persona que estaba haciendo el trabajo que la ley le exige a un secretario del Departamento de Justicia que cuida por su credibilidad, pero sobre todo por su integridad en la función pública. Y es que le llega una querella y sin encomendarse a nadie, ¿la ve? Se puede encomendar a otros, pero no necesariamente a la que la nombró en Fortaleza, como hemos visto que es lo que está pasando en esta administración, que primero hablan con las personas que se supone que tengan independencia de criterio, pero hablan con aquellos para verificar si están bien. Pues envió esa querella a la Oficina de Integridad Pública que dirige Phoebe Isales Forsyth. Ustedes recordarán que nosotros aquí hicimos una relación de cuáles son las lealtades que pudo haber tenido la fiscal Isales Forsyth con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, porque trabajó con ella, fue su subalterna cuando la gobernadora sucesoral hoy era fiscal de distrito de Bayamón. Lo habríamos cuestionado porque no estaba claro. Yo creo que el tracto, desde que la licenciada Longo Quiñones, que se le olvidó decirlo del 27 de enero, dijo públicamente, a raíz de que la votaron, que todo lo puso claramente por escrito y que ahí estaba el tracto, que la División de Integridad Pública estaba haciendo su trabajo. Y yo digo que se le coló Longo Quiñones a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet porque ellos no vieron venir este golpe. Yo no sé si es hoy que se enteran o ayer que se enteraron cuando la resolución de que definitivamente lo que había establecido la licenciada Longo Quiñones de que había sido el 11 de marzo, no, fue el 27 de enero. ¿Y qué pasó el 27 de enero? Y esta es una carta que me llegó un poco más tarde y no se la pude entregar a nuestro señor director, que es importante porque el 27 de enero fue que el representante Tatito Hernández, portavoz de la minoría en la Cámara, le dijo al Departamento de Justicia de Puerto Rico y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en Puerto Rico lo representa el fiscal de distrito Stephen Muldrow, que estaba interponiendo una querella en ambas jurisdicciones por lo que supuestamente estaba pasando con la repartición de suministros alrededor del Departamento de la Familia y los terremotos del área suroeste del país. Qué interesante. Fíjense, yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que, mire, ponlo en la nevera. Qué interesante que el mismo día en que Tatito Hernández le dice, ojo, justicia federal y justicia de Puerto Rico, esto está pasando y aquí está la querella. ¿Y a quién involucra? A Surima Quiñones, la ex administradora de ATSEF. Obviamente, el representante tiene información
Y no olvidemos que hay algo súper importante en esto. Los representantes que están allí en la legislatura, que representan a uno u otro partido político, tienen su gente en las agencias. O sea, aquí no nos llamemos engaños, que la gente en las agencias está una gente callada por mucho temor, pero otra gente no pueden creer lo que está pasando en las agencias. Las agencias están en el piso y no hay quien aparentemente defienda a ese grupo trabajador que quiere hacer su trabajo, independientemente de ser del partido de gobierno o de otros partidos. Pues el representante es el que obtiene la información, boom, y la pasa allí. Sigue siendo interesante en este referido que el FEI llama la atención. No fue el 11 de marzo, la primera vez fue, mire, por teléfono, y fue directamente de la licenciada Longo Quiñones. Oiga, estamos hablando febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses, y la gobernadora de Puerto Rico, boom, eso le pasó por debajo del radar. Importante. Allí hay una gente en justicia que no quiere que donde se detienen las investigaciones se enteren que se está investigando. Sigue el panel del FEI haciendo una relación de hechos de cómo es que ellos llegan entonces a este referido. Cómo es que después de la investigación hay todo un movimiento en el Departamento de Justicia que culmina con el despido de Denise Longo Quiñones, que coincide con que ese mismo día se iban a enviar los referidos a el panel del FEI. ¿Por qué es importante establecer eso? Porque ahora el FEI va a ampliar la investigación de ese referido y va a incluir lo que pasó en ese periodo del viernes 3 de julio. Jamás se nos va a olvidar, porque un día antes de la celebración, conmemoración de la fiesta de la independencia de Estados Unidos por parte del partido de gobierno, el 3 de julio van a incluir qué pasó cuando la agente del Departamento de Justicia llega al FEI con los referidos y recibe una llamada que vuelva al Departamento de Justicia y no deje los referidos. ¿Qué va a hacer la licenciada Wandimar Burgos Vargas cuando le entrevisten? ¿Va a decir quién le dio las instrucciones o si fue ella motu propio la que dijo, tráeme eso para acá que yo no lo he visto? Eso es interesante. Porque una de las cosas que establece el FEI en esa resolución es precisamente que cuando llega la agente, recibe una llamada estando en la secretaría. O sea, aquí hay evidencia que el FEI tiene por parte, obviamente, de su personal de secretaría, de que la gente estaba a punto. Y es la gente la que dice, no, me tengo que ir porque me mandaron a llamar de justicia. Eso va a ser súper importante en esta investigación. Pero entonces ahora vamos a dónde es que para mí esto se complica. Cuando en esta relación de hechos es el panel del FEI en su página 5, la que establece que en esa, como parte de la investigación, en el departamento de la familia, fíjense que están investigando una querella, una información que se tiene de que la entonces administradora de ATSEF, Surima Quiñones, y otro personal supuestamente estaban utilizando el mecanismo de distribución de alimentos alrededor de los terremotos para politiquear. Y hay ahí dos personas, entre ellas el senador Nelson Cruz Santiago y el esposo de la senadora Peter Müller Maldonado, que fueron sacados de la investigación porque según el FEI no hay causa para creer que deben ser investigados a fondo. Ellos alegan que de las declaraciones juradas que recibieron con relación a estas dos personas no hay causa.
Pero ¿qué pasa cuando el FEI dice, está narrando lo que pasa en el departamento de la familia? Pues es interesante que al nivel administrativo, el departamento de la familia le encomendó al licenciado Ernie Cabán Santiago la primera fase de una investigación administrativa, que luego de obtener prueba confirmó y abonó en la obtención de pruebas sobre incumplimientos de ley y reglamento, de los cuales se tenía conocimiento y que motivaron la encomienda al licenciado. De ese proceso surgen entrevistas a varios empleados públicos de distintos niveles y jerarquía. Concluida la investigación de Cabán Santiago, Ernie Cabán Santiago, el que tiene un programa de radio en una emisora tradicional, que ya mismo vamos a pasar el audio cuando entrevistó a la gobernadora sucesora, Wanda Vázquez Garcet. Concluida la encomienda de Cabán Santiago, presentó su informe en el cual concluyó, entre otras cosas, la posible intervención de políticos en la entrega de los alimentos por parte de ATSEF a los damnificados del terremoto del 7 de enero del 2020 y el posible conocimiento y autorización de varios empleados de la Administración Central de ATSEF. También se argumenta que se permitió la participación e interferencia indebida de funcionarios electos en las reparticiones de alimentos que fueron realizadas como parte de las funciones ministeriales de la agencia. El licenciado Ernie Cabán Santiago, ex fiscal delegado del FEI, intervino en esta investigación a nivel administrativo porque tiene un contrato con el Departamento de la Familia. Y antes de pasar con al audio, yo les voy a decir cuáles son los contratos que tiene el licenciado Cabán. El licenciado Cabán vigentes tiene con el recinto de ciencias médicas, ojo, con Segundo Rodríguez Quilichini, el portavoz del grupo asesor científico de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet. Con el Departamento de la Familia, acaba de firmar uno el 30 de junio, el 15 de julio del 2020, perdón, con efectividad al 30 de junio del 2021. Hasta el 2020, hasta el 30 de junio del 2020 tuvo con la Compañía de Turismo, con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, con el Departamento del Trabajo, otro con el Departamento de la Familia, que obviamente debe ser por el cual investigó y se le dio la encomienda de investigar este asunto. La Administración del Sustento de Menores en el 2019, etcétera. Ese es el licenciado Ernie Cabán, el que ahora vamos a escuchar qué le dijo la gobernadora de Puerto Rico en su programa. En su programa, que no fue reseñado solamente por Bonita Radio, lo reseñaron diferentes colegas a través de los diferentes medios. Cuando ustedes saben que la gobernadora hizo una conferencia de prensa para desmentir y alegar que lo que le pasaba a Denise Longo Quiñones, que estaba dando información de por qué la votaron o cuál es por lo que ella entendió la votó la gobernadora, no era cierto. Porque ella la votó porque tenía un conflicto de intereses, porque ella se había metido en una investigación que ella no podía hacerlo de salud porque ella estaba inhibida de todos los procedimientos de investigación del Departamento de Salud. Y ustedes saben que nosotros acá hemos traído con la misma información que la gobernadora presentó en la conferencia de prensa. Hemos traído la información que desmiente totalmente esa aseveración, porque lo que sí tiene el departamento, el inspector general en el Departamento de Salud Federal, en el Departamento de Salud de Puerto Rico, son diferentes investigaciones de índole administrativo, entre ellas con relación a los contratos de manpower de dos casos específicamente, que aparentemente eran personas que se utilizaban, se pagaban con dinero de una propuesta de Medicare y Medicaid, pero estaban en otro lugar. Y acá traímos, con la misma información que la gobernadora presentó, el tracto de cómo es que eso se pasa en la Fiscalía de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico y tiene que ver con una investigación civil de la División Civil de la Fiscalía Federal. Vamos a escuchar ahora lo que dijo
la gobernadora de Puerto Rico cuando fue entrevistada por el licenciado Cabán. Yo espero que en esta ocasión se reivindique la Oficina del Fiscal Especial Independiente, si es que entiende, ¿verdad?, que eso es posible todavía, y que haga una investigación responsable, porque las personas que han sido entrevistadas me han dicho, mire, gobernadora, si los fiscales indicaban que allí no había nada, que allí no se estaba investigando a la gobernadora, así que a mí me sorprende, particularmente en un incidente. Le dicen a Eni Cabán que espera que se reivindique, si eso es posible. Fíjense que ahí está, boom, metida la cuña de que el FEI chanchulla y es vengativo, como dijo incluso en la conferencia de prensa, con relación a lo que ha hecho los referidos. Fíjense, los referidos vienen del Departamento de Justicia, el FEI decide si los investiga o no. Así que a la gobernadora le falta en esa pata de acusaciones, le falta que ese Departamento de Justicia que ella dirigió y que son personas que trabajaron con ella incluso, pues ella está incluyendo ahí que ellos son los que se chanchullan. Y le dice que ella ha tenido contacto con testigos de esas investigaciones y que los testigos le han dicho, mire, gobernadora, eso no tiene nada que ver con usted. ¿Quién fue que le dijo a la gobernadora quiénes han ido a las investigaciones del Departamento de Justicia? Las personas que también le chotearon que habían unos referidos que ella no se había enterado hasta el 3 de julio y que después los mandaron a buscar cuando el lunes, el 6 de julio, fueron al FEI. ¿O es el mismo ex fiscal licenciado Ernie Cabán que tuvo acceso a la información porque investigó administrativamente en el Departamento de la Familia? Esas son mis preguntas hoy. Yo llamé al licenciado Cabán, no me contestó, porque yo quisiera que él me dijera si él no cree que aquí hay un conflicto fundamental. En ese programa, que son dos los abogados que participan, el ex fiscal Osvaldo Carlos y Ernie Cabán. Ernie Cabán estuvo todo el tiempo estableciendo que ahí no había nada. De hecho, yo me cuestiono cómo puede estar un abogado haciendo comentarios relativos a las investigaciones que ha tenido ante sí por un contrato con el Departamento de la Familia. Eso es una pregunta legítima que hay que hacérsela definitivamente al licenciado Cabán. No solamente yo trato de llamarlo por teléfono porque tengo su teléfono, también he tratado de comunicarme con él a través de Twitter porque él es un fiel activo de las redes sociales en Twitter y no me contesta las comunicaciones. Pero esas son mis preguntas al licenciado Cabán. Pero no termina ahí. Sigue el FEI hablando de esa relación de hechos y el Departamento de la Familia envió a hacer otra investigación relacionada al asunto de los suministros. Esta vez al licenciado Ismael Ortiz Roldán, que tengo entendido es un practicante de la región de Aguadilla. Ellos alegan que la de Ernie Cabán, fíjense cómo gastan los chavos de la chequera del pueblo de Puerto Rico. La de Ernie Cabán era preliminar. Tiene que venir un segundo investigador. Y ese segundo investigador de la región de Aguadilla hace una investigación formal. Como se gastan los chavos del pueblo de Puerto Rico. Qué bueno es gastar los chavos de otro, ¿verdad? Hace una investigación formal y el FEI establece que durante la investigación administrativa formal, además de las entrevistas a diversos funcionarios, se consideraron entrevistas realizadas por miembros de la prensa, cuando menos a dos figuras públicas involucradas en los hechos bajo investigación. Durante ese proceso se obtuvieron fotografías, videos, páginas de Facebook, fotocopias de aparentes screenshots de mensajes de texto. En su informe concluyó el licenciado Ortiz Roldán
que los funcionarios Surima Quiñones, José Galarza y María T. Sayas incurrieron en conducta impropia dentro o fuera del trabajo, de tal naturaleza que afecte el buen nombre o refleje de crédito o ponga en dificultad a la agencia, cualquier otra agencia o dependencia del gobierno. Igualmente se les atribuye conflicto que los mejores intereses de la agencia o del gobierno y manejo indebido de fondos o bienes de servicios a la agencia. Y aquí es que viene lo interesante. De los informes antes mencionados, el preliminar que hizo Ernie Cabán y el formal que hizo el licenciado Ortiz Roldán, se puede colegir la severidad de las alegaciones contra los querellados que se encontraban manejando la Secretaría del Departamento de la Familia. De hecho, el secretario interino, Eddie García, culminó el proceso iniciado contra Surima Quiñones y dispuso su separación del cargo. Miren, Eddie García es un funcionario de carrera del Departamento de la Familia, afiliado al Partido Nuevo Progresista. Pero es un funcionario que yo les aseguro, y lo he conocido en el ámbito profesional, que no se va a prestar. No se va a prestar, lleva demasiados años. Y es un funcionario incluso comprometido a sabiendas del proceso operacional en el Departamento de la Familia y comprometido a nivel profesional porque es un profesional del trabajo social. Gente que lleva muchos años en ese departamento y que no creo. Y de este referido del FEI, puedo decir que si lo que está diciendo ahí el FEI es correcto, y me parece que están dejándose llevar estrictamente por toda esa información que ha salido a relucir en esa investigación preliminar de justicia que se hizo en Integridad Pública, hizo lo que tenía que hacer. Digo, espérate, yo voy a investigar. El administrativo preliminar está flojito, vamos a hacer uno formal. Y se la a todo el mundo, y a base del formal, y a base, según dice el FEI, del administrativo preliminar, decidieron a Surima Quiñones hay que votarla. Entonces, ¿dónde es que entra? Que para mí también es bien interesante lo que pasa en Fortaleza. Lo que pasa en Fortaleza, aparentemente, según la posición del FEI, es que el proceso administrativo efectuado ocasionó que se tomaran represalias y acciones adversas contra la funcionaria que actuó conforme lo exige la ley. Hubo una funcionaria que obviamente tiene que ver con la decisión que tomó Eddie Gracia, que era interino, finalmente. Pero antes que eso, ¿quién ordenó la investigación? Glorimar Andújar, la entonces secretaria del Departamento de la Familia, que la separó desde febrero del 2019. Oigan esto. La separó administrativamente en lo que se hacían las investigaciones. Y no fue hasta que Eddie Gracia advino como secretario interino después que renuncia Glorimar Andújar, que la votó a base de las dos investigaciones. Pero toda la alegada intervención de Fortaleza es con Glorimar Andújar. ¿Y quién es la que está hablando? Dicen que hasta por los codos. Glorimar Andújar. Igualmente del relato bajo juramento, dice el FEI, sobre lo acontecido, surgen presiones indebidas que podrían constituir negligencia en el cumplimiento del deber e intervención indebidas en las operaciones gubernamentales. Se aduce que las represalias obedecieron a que se tomó acción correctiva cautelar contra una funcionaria que incurrió en violaciones de ley y reglamento. En apoyo de la necesidad de actuar con la medida cautelar impuesta, se incluye prueba de la cual surgen señalamientos de entidades federales por alegados incumplimientos incurridos por ATSEF. Ante el hecho de que el programa de distribución de alimentos es un programa 100% federal del Food and Nutrition Services del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. De otra parte, la investigación incluye la posibilidad de que un miembro de la Asamblea Legislativa pudiese haber incurrido en conducta sancionada por ley, entre otras infracciones, por ejercer influencia indebida en los procesos de entrega de alimentos por parte de ATSEF a la ciudadanía.
El DJPR concluyó en su informe que la prueba que obra en el sumario fiscal contiene causa suficiente para creer que los funcionarios aludidos infringieron varias disposiciones legales, entre ellas el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico y el Código Penal del 2012, lo cual surge del análisis en su totalidad del récord. ¿Cuál es el problema del alegado Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico? La gobernadora lo conoce muy bien. Fue bajo su administración en el Departamento de Justicia que se convirtió en ley, porque esto es del 2017, precisamente alegando transparencia. Y esas son las implicaciones para Fortaleza, pero lo dice claramente. Como parte del informe de investigación preliminar de los documentos que forman parte de la prueba y las declaraciones bajo juramento, se les atribuye a los funcionarios mencionados en el epígrafe, gobernadora de Puerto Rico, secretario de la Gobernación, los dos funcionarios del Departamento de la Familia y la ex administradora Zulima Quiñones, haber incurrido en conducta constitutiva de infracciones que podrían, según alegadas, constituir infracciones al ordenamiento legal antes mencionado. Y también, obviamente, a la ley de ética. Lo que yo les había dicho de que hay unos correos electrónicos, en efecto los hay. Para sostener sus conclusiones, el Departamento de Justicia también acompañó copia de mensajes de correos electrónicos que constituyen órdenes, ejerciendo presión para que se actúe de forma cuestionable legalmente hablando. Estos son demostrativos de un interés o propósito para que se tomara un curso de acción distinto al que procedía tanto en virtud de la ley como de los reglamentos. Las preguntas inescapables que debemos hacernos son, esto está en negrita. ¿Se le puede exigir a un funcionario de confianza que obvie la conducta e incumplimientos de ley y reglamento incurridos por subalternos de los cuales tiene conocimiento? La persona con autoridad legal para investigar y sancionar una conducta ilegal y antiética debe permitir la intervención de otro funcionario para evitar que se tome la acción correspondiente tanto a nivel administrativo como legalmente ante otros foros. Definitivamente la contestación a ambas preguntas es que no se debe permitir. Y más que no permitirlo, la obligación exige que se denuncie la intervención. Precisamente hacer constar que la presentación del caso por parte del Departamento de Justicia es el récord que evalúa el panel para determinar si procede o no procede un FEI. De efectuarse dicho nombramiento, le corresponde al FEI, con ese quantum de prueba, investigar a fondo los hechos del caso para determinar si cuenta con prueba suficiente con la que puede sostener las infracciones. Ahí entra en todo el análisis legal. Y específicamente dice que la determinación del FEI es que la reunión en el panel, de forma individual, cada uno leyó el expediente. Estando preparados para el análisis colegiado y emitir una determinación, se efectuó una reunión a tenor con las disposiciones según enmendadas por la ley del FEI. Y después de una evaluación de forma minuciosa y con detenimiento, la prueba recopilada en el caso de autos, igualmente entre otros documentos, consideramos el análisis del Departamento de Justicia en contestación a una consulta del secretario de la Gobernación emitida por la ex secretaria de Justicia, Longo Quiñones. Dicha consulta está relacionada con el proceso administrativo iniciado, según expusimos anteriormente, como corrección y medida cautelar contra una empleada a la cual se le atribuyen infracciones de índole legal y ética. Del récord emitido por Justicia, el análisis efectuado en su informe de investigación preliminar, surgen presiones e intervención en un proceso legal por instrucciones de un empleado de la Fortaleza que trató de revocar y entorpecer dicho proceso, lo cual a su vez podría ser constitutivo de delito. ¿Cómo es que me dicen a mí que esto es bien, que esto es un chanchullo? Aquí hay una funcionaria que ya no es funcionaria del gobierno de Puerto Rico, que era una funcionaria de confianza que se llama Glorimar Andújar. Y es la que aparentemente guardó todo, hasta con los correos electrónicos. Y no olvidemos que aquí lo que salió primero de todo esto a nivel de la jurisprudencia periodística, como diría un amigo juez, fue precisamente la desmentida que se le dio
a la negativa de la Fortaleza de que no habían pedido la renuncia de Glorimar Andújar. Y ella sacó el correo electrónico que le envió el secretario Antonio Pavón Valle. Así es que yo creo que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, yo no sé con qué teorías va a poder salir en una conferencia de prensa sacando un montón de papeles y diciendo que el FEI la tiene contra ella y que esto es todo una patraña de los pierluisistas, de la gente que es su enemiga, porque yo creo que ha quedado totalmente demostrado que la investigación del FEI realmente tiene que concluir lo que concluye, porque la investigación del Departamento de Justicia tiene garra. Y es fundamental que no olvidemos y lo pongamos en la nevera, que no sabemos en calidad de qué la ex fiscal federal y ex secretaria del Departamento de Justicia, hija de la doctora Concepción Quiñones del Hongo, la que destapa todo el asunto de las órdenes de compra en el Departamento de Salud, se quedó en el Departamento de Justicia. Realmente la votaron cuando se enteraron de los referidos. Pero desde el 27 de enero, con alguien estaba hablando sobre las investigaciones que involucraban a la gobernadora. Además de los fiscales de la División de Integridad Pública, porque parece estar claro, según todo este tracto, que ahí las investigaciones no se detuvieron. Carmen Mercado, Antonio Pavón también está envuelto en las pruebas del COVID, chanchullero full. Bueno, yo realmente creo que son las personas de confianza de Wanda Vázquez Garcet. Hay una persona que dio instrucciones, pero hay varios empleados de Fortaleza, menciona el mismo referido, presionando a que esto no llegara a término. Me dicen que ya todo el mundo tiene abogado. Hay que ver quién va a ser el abogado de la gobernadora. Fíjense si me parece que es cuestionable toda la intervención de Ernie Cabán. Dice Milagro Fernández, con razón en su programa, Ernie Cabán se burlaba de la querella de Tatito diciendo que no iba para ningún lado. No, es que esto es lo terrible. Y vamos a una reflexión última sobre eso ya mismo. Lefranc Juan, saludos Juan, te debo, viene ya mismo. Estoy averiguando lo que hablamos. La gobernadora puede decir como Ricky, yo no sabía nada porque ella era la secretaria de Justicia que trabajó y aprobó esa ley de corrupción. Claro, no puede decir eso. Les decía que a saber cuál era la representación y dónde estaba y con quién son las lealtades de la Secretaría del Departamento de Justicia, que como ustedes saben no es el 11 de marzo, ahora es el 27 de enero, 3 meses antes que su madre saliera, 2 meses por lo menos, el 26 de marzo del Departamento de Salud. Igualmente, fíjense que hay un denominador común en todo esto, las presiones de las personas en Fortaleza. Y no me lo inventé yo, es cada vez que hay un asunto que provoca una conferencia de prensa de la gobernadora, es precisamente porque alguien recibió una presión de Fortaleza y las cosas cambiaron. Yo creo que es bien importante, y lo que iba a decir de Ernie Cabán, que Milagros me lo recuerda hasta cierto punto, es que ayer Ernie Cabán hizo un tuit precisamente estableciendo que este referido del FEI tiene en efecto 90 días. El FEI le da a su fiscal, a la fiscal delegada Leticia Pavón, 90 días para investigar y que le puede extender el término 90 días más. Y decía en su tuit, y déjenme ver si lo saqué, no creo que se lo haya enviado al señor, no se lo envié al señor director. Decía en su tuit que eso significaba que la resolución final de ese asunto no se iba a saber hasta el 2021. Estas son la gente que dicen que pueden sentarse a analizar sin ningún problema, sin ningún conflicto, lo que pasa en el ambiente político, investigación criminal, investigación judicial del país.
Estas son la gente que realmente sustituyen a los excelentes periodistas que tenemos capaces en los medios tradicionales de hacer investigación, de hacer profundidad, de hacer análisis. Estas son la gente que tiene credibilidad y que porque gritan y porque se pegan a los que les dan contratos y le son leales a esa gente, hacen análisis todos los días y se supone que eso represente lo que se le debe decir al país en términos de información y análisis. No, porque yo no tengo ningún problema con que el licenciado Bernie Caban sea miembro del Partido Nuevo Progresista, que trabaje para ello, pero si se va a sentar frente a un micrófono a tirarle la toalla a uno de ellos, por lo menos dígalo. Yo tengo contrato con el Departamento de la Familia, yo tengo contrato, es más, yo hice la investigación preliminar administrativa y no voy a comentar de ese asunto. Eso es legítimo, pero no lo hacen. Y yo creo que aquí es donde llega precisamente lo que nosotros hemos querido siempre establecer, que la responsabilidad es tanto de los periodistas y las periodistas que estamos en esta función, como también de señalar y destacar lo que las audiencias tienen que estar pendientes cuando reciben la información, cuando la comparten. A mí me daría vergüenza ajena si a mí me cogen en una pifia como esa, porque realmente habla de mi credibilidad y de lo que yo estoy tratando de establecer aquí, que mire, la historia contextualizada. Eso es lo que hacemos los periodistas y lo hacemos bien. Entregarle a ustedes, mire, esa es la información. Ah, sí, nosotros hacemos análisis y también podemos opinar. Me parece terrible. Y por eso el compañero Benjamín Torres Gotay tiene su columna los domingos donde él opina. Me parece terrible que aquí haya gente, no, pero es que tienen que dictar. No, perdóneme, yo le estoy trayendo la información y finalmente yo hago un análisis a base de esa información y en efecto establezco cuál es mi opinión. Siempre voy a decir, esta es mi opinión. Cuando es análisis, todo lo que hemos hecho durante este programa, 50 minutos del análisis, porque de construir lo que fue el discurso del FEI en esa resolución es importante para el país. Sería la segunda vez en que la gobernadora de Puerto Rico está ante una investigación que supone delitos penales. Esta no es la investigación de justicia federal con relación a Manpower y de los contratos que aparentemente utilizan mal el dinero. No. Incluso, necesariamente, cuando repartieron, fíjense qué interesante, cuando repartieron los suministros e intervino de alguna manera la política partidista, que a mí me queda una duda con referencia a lo que dice el FEI, porque fíjense que libera de polvo y paja a al representante Nelson Cruz, pero finalmente mencionan que puede haber habido una intervención de otro político. ¿Cuál es ese otro político? Habían mencionado que en efecto esta investigación trae y ya le notificó a Carlos Johnny Méndez que está siendo investigado por esto. Habría que ver. Pero hay uno que todavía no sabemos cuál es. Esa es una duda que tengo de esa resolución. Entonces, si finalmente todo esto se da en un contexto donde el tracto está claro, ¿por qué nosotros no tenemos esa información hacia afuera y traer a la gente que está involucrada en esto? Porque yo creo que sería lo legítimo, porque el país necesita certeza de que sus políticos en camino a una primaria y a una elección general están diciendo la verdad con relación a todos los asuntos. Lo último es, y yo voy a completar esto por la tarde porque tengo más información, pero a esta hora ya nos quedamos aquí. A las 5 de la tarde tengo más información sobre precisamente lo que está pasando en el Departamento de Familia. Les decía, no necesariamente hay delitos federales relacionados a la manera en que se utilizaron los fondos. Sí pueden haber violaciones al reglamento y eso se puede quedar como bien se queda Medicare y Medicaid en salud, en asuntos administrativos que van directamente de las agencias federales a las agencias estatales que reciben los fondos.
El problema es que cuando tajurearon con el asunto de repartirlo y la presencia de la política partidista y la alegada represalia que se toma contra la gente que investigó el asunto administrativamente, ahí es que vienen los delitos penales. Porque el gobierno de Puerto Rico habla, no solamente en su ley de ética, sino atendiendo al asunto del whistleblower, que esa es la ley anticorrupción que crearon ellos mismos, y el asunto de la negligencia en el cumplimiento del deber. Esos son delitos penales de acuerdo con el Estado de Derecho en Puerto Rico. Y son las 11:56 de la tarde, del mediodía, y ya yo estoy de salida. Están todos ustedes por ahí, le da vergüenza el que la tiene, dice José Pepe. Nemir Matos, saludos, Nemir. Ahora Guapa Radio trata de tener más balance. Qué interesante. Excelente pregunta, Mac Scott, déjame ver. Saludos a Marily Cintrón, siempre estás por ahí, déjame ver qué preguntó Mac. ¿Estará en Nicabán en la nómina de COI? No sé, obviamente, de verdad, no sé. Pero aquí nada es casualidad, pero también hay que ser justos en este análisis para mí. Yo no creo que sea todo responsabilidad del Partido Nuevo Progresista de haber penetrado los medios de comunicación con la gente que habla desde ellos. Yo creo que también hay una responsabilidad de los medios y allá los editores que asuman responsabilidad ahora, los que crearon esos nichos que sacaron a los periodistas y metieron a los abogados a hacer análisis. Eso sí es importante. Estos analistas que ejercen de comentaristas son unos demagogos que se venden al mejor postor y no tienen ética alguna de la profesión que usurpan por politiquería. El país de la injusticia, dice Tatá. Saludos, no te había visto. Bueno, seguimos. Recuerden, compartan. Pueden ir a bonitasradio.net, allí todavía pueden donar. En Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil, Puerto Rico y Estados Unidos también puede hacerlo. Y Fundación Periodismo, a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, puede emitir algún donativo por cheque o giro postal. Siempre a la dirección que nuestro querido director pone en pantalla. Recuerden también ir a iVoox, iTunes o Spotify. Allí están los podcasts cuando no lo pueda ver en video. Se lo pone en el oído y va por ahí con nuestra información y nuestros comentarios. Aide Rodríguez Maldonado dice hasta las 5. Gracias muchas, Aide, por estar por ahí. Compártanlo. Tenemos más información del Departamento de la Familia y precisamente lo que está pasando con la gente que está haciendo su trabajo allí, igual que en el Departamento de Justicia, pero con ese programa de distribución de alimentos. Es interesante. Vamos a ver si podemos conseguir al secretario y nos puede hablar de lo que está pasando. Nosotros tenemos información y vamos a traerla a las 5. Gracias, Mariel Rodríguez Caloca, por tu comentario. Cintia Rosario también está por ahí. Éxito. Nos vemos a las 5 de la tarde en Que Palo es Noticia. Espero que la compañera Carla Cristina, no, hoy es martes, no me puede acompañar, me va a acompañar mañana posiblemente a las 5, hablar un poco y batear con otra periodista lo que estamos viviendo. De hecho, Carla Cristina va a participar con nosotros en la cobertura de las primarias. Y aquí lo hacemos desde el periodismo. Buen provecho, hablamos a las 5.